Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Dimax Crochet. Miren los que les traigo, un cardi que lo vamos a realizar con una manga, miren, súper texturada en punto burbuja. ¿Sí? Es un punto que me han pedido muchos y bueno, acá traigo esta propuesta en donde combiné y jugué con los colores eh, digamos así como explosivo, podríamos decirle. Y además del punto burbuja, vamos a realizar una estructura para formar este cardi que es algo nuevo para lo que venimos trabajando. ¿Sí? Vamos a trabajar en forma vertical y vamos a armar la estructura del saco de una forma diferente. Así que espero que les guste, que la puedan luego aplicar a otros proyectos. Y además vamos a trabajar un punto abanico, ¿sí? Combinando todos los colores, miren qué lindo que queda. Así que vamos a aprender también a realizar este punto. Y terminaciones, ven, para el escote, en la cintura y en el puño, ¿sí? Un punto elástico vamos a realizar. Además vamos a aprender un montón de tips y cositas que les van a servir para sus otros proyectos. Así que manos a la obra. En este caso la prenda la realicé para un contorno de busto de 105. Sí, va a quedar bastante suelto también. Pero bueno, ustedes lo van a poder adaptar a cualquier medida siguiendo las indicaciones que les voy a enseñar. Vamos a comenzar viendo el material que voy a utilizar. En este caso elegí un hilado acrílico, ¿sí? Es una lana, 100% acrílico, ¿sí? Es semi grueso y me pareció lo ideal como para que pueda realizar el punto burbuja y no me quede muy pesado. Bien, tengan en cuenta eso, que cuanto más grueso es el hilado, más pesado va a quedar la manga en sí. Para este hilado elegí una aguja 6,5 para que me quede bastante liviano también. Y utilicé 4 colores, 150 gramos de cada uno. Bien, tengo aquí el gráfico para que ustedes se puedan orientar cómo trabajamos esta primer pieza, que es la principal para formar el cuerpo, ¿sí? Bueno, como ya les mostré, la primer pieza la vamos a trabajar solo pasando o hasta la cintura, ¿sí? Eso lo deciden ustedes. En mi caso lo hice hasta la cintura, ¿sí? Entonces les va a resultar cortita, chiquita esta pieza, pero como bien vieron, tiene los detalles de los puntos y eso, que vamos a estirar un poquito más la prenda para llegar a la medida deseada, ¿sí? Así que teniendo en cuenta eso, les voy a mostrar aquí. Esta es la pieza así como queda terminada, ¿sí? La vamos a tejer en forma vertical. Vamos a empezar con el delantero y la espalda, tejiendo todo al mismo tiempo. Luego vamos a cortar aquí, vamos a hacer solo la mitad para formar la espalda y aquí formaríamos el escote delantero. Y luego vamos a seguir con la otra espalda y delantera hasta terminar. Vamos a comenzar con 76 cadenas, siempre y cuando hagan sigan los mismos pasos que estoy haciendo yo, ¿no? Si no, el número de cadena que ustedes quieran que sea par, cualquiera par. Bien, entonces tenemos estos 76 puntos que van a ser la mitad para la espalda y la mitad para delantera, ¿sí? 38 y 38. Y vamos a hacer primero 18 hileras hasta el delantero, luego 9 formando el escote y otras 18. ¿Sí? Esa pieza es muy fácil, ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer, pero siguiendo estos pasos. Vamos a comenzar con nuestra tira de cadenas, un nudito deslizado para comenzar, y vamos a realizar entonces las cadenas necesarias para comenzar nuestra pieza, ¿sí? Como les decía, hice 76, ahora voy a hacer un poco menos para poder mostrarles el diseño, que lo entiendan cómo lo vamos a trabajar.
pero bueno, cada uno va a hacer la medida que necesiten. Una vez que tenemos la medida deseada de cadena, vamos a comenzar a trabajar. Vamos a hacer 2 cadenas para comenzar nuestra labor, ¿sí? Vamos a tomar la lazada y vamos a picar en el tercero, ¿sí? 2 que levantamos, el tercero que sería el primer punto. Vamos a picar, vamos a trabajar en los rulitos de atrás de la cadena, ¿sí? Que formamos, vamos a trabajar aquí. Y lo que vamos a hacer es una media vareta, así de simple. Tomo la lazada, pico y hago una media vareta, ¿sí? Una media vareta común. Así voy trabajando toda la hilera de cadenas, ¿sí? Todo en media vareta. Realicé entonces todas las medias varetas, ¿sí? A lo largo de la cadena. Y luego voy a empezar una segunda hilera. Miren, voy a hacer 2 cadenas, giro mi trabajo y voy a empezar a trabajar nuevamente medias varetas, pero van a picar en forma canalé, miren, tomando solo un rulito de la cadena, ¿sí? Van a tomar solo un rulito de la cadena. De esta manera van a trabajar en canalé todas las hileras, ¿sí? En mi caso hice 18. Ustedes van a hacer las necesarias hasta lograr el ancho que ustedes deseen del delantero, ¿sí? Según las medidas a las que ustedes tengan que llegar, ¿sí? Van a hacer las hileras correspondientes. Como les dije, 18 hice yo, pero pueden hacer las que deseen, ¿sí? Voy a avanzar hasta ese paso y vamos a ver cómo seguimos. Una vez que di todas las vueltas necesarias, ¿sí? Las que necesito, en este caso estoy haciendo una muestra muy pequeña, pero van a ser las que ustedes necesiten. Luego vamos a comenzar nuevamente una hilera que solo la vamos a trabajar hasta la mitad, ¿sí? De esta manera vamos a empezar a trabajar la parte del escote. Llego aquí a la mitad y hago 2 cadenas, giro y voy a comenzar a trabajar exactamente igual que como hicimos las otras hileras, esta que va a ser solo la mitad, ¿sí? En mi caso hice 9 hileras cortas. Ustedes van a realizar las que consideren necesarias para dejar ese espacio para el escote, ¿sí? Una vez que hicieron todas las hileras cortas, les recomiendo que las realicen en forma impar, ¿sí? En mi caso hice 9, pero hagan en forma impar para siempre terminar en este lugar, ¿sí? En la mitad. De esta manera, miren lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a hacer la otra delantera. Por lo tanto, vamos a, en esto mismo donde terminamos, vamos a hacer cadenas hasta llegar a generar nuevamente este espacio, ¿sí? Recuerden que era la mitad, así que en el caso de si tuviesen 76, la mitad es 38. Bien, así que van a ser 38 cadenas. En este caso, obviamente estoy haciendo una muestra, por lo tanto voy a hacer solo 15 porque la muestra es de 30 en total, ¿sí? Una vez que tienen las cadenas necesarias, vamos a comenzar otra vez, ¿sí? Vamos a hacer 2 cadenas, vamos a tomar la lazada y vamos a empezar a trabajar en las cadenas, ¿sí? En la tercera cadena. Pero un detalle, no vamos a picar en la parte de atrás de la cadena, sino que vamos a hacer en canales, ¿sí? Si nosotros tuviésemos así completo ya las medias varetas, trabajaríamos en este rulito, ¿sí? ¿Ven? Por lo tanto, vamos a trabajar en la cadena en ese rulito, ¿sí? Como si estuviésemos trabajando con las medias varetas. Miren, ahí. De esta manera les va a quedar perfecto cuando lleguen a esta parte. Cuando lleguen a esta parte, ven, van a trabajar acá, el último. Entonces, de esta manera van a poder seguir trabajando en este rulito, ¿sí? Lo que vamos a hacer es repetir
la hilera de medias varetas las veces necesarias para que sea igual a este otro lado, ¿sí? Recuerden que hice 18, así que tendría que hacer aquí 18. Tengo aquí la pieza original en escala, ¿sí? En escala real, ¿sí? La pieza ya terminada, miren. Ahí si pueden ver, tenemos un delantero con la espalda, ¿sí? Un rectángulo, otro rectángulo pequeño y el otro que es exactamente igual. De esta manera ya tengo la pieza terminada. Lo que voy a hacer es doblarlo a la mitad y voy a unir los laterales, ¿sí? Dejando el espacio para la manga, ¿bien? Así que solamente voy a unir, en este caso va a ser cortita la unión porque recuerden que estamos haciendo este diseño que en particular es corto, ¿bien? ¿Cómo lo voy a unir? ¿Sí? Vamos a hacer una puntada invisible para que nos quede bien prolijo. Bueno, vamos a marcar, ven como tengo yo acá el sector que va a ser el de la unión. Recuerden que tenemos que dejar el espacio para la manga. Por lo tanto vamos a unir este espacio nomás. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces vamos a tomar hebra, vamos a trabarlo, primero que nada, ¿sí? Uniendo los dos. Otra cosa, tiene que ser del lado que va a quedar del frente, ¿sí? Lo vamos a hacer desde ese lado, ¿sí? Una vez que tengo aquí trabado, lo que voy a hacer es ir sobre esta pieza que estamos del lado de abajo y voy a envolver, miren, la cadena, voy a colocar mi aguja tomando la cadena por completo y saco en la siguiente, ¿sí? Miren. De esta manera es la primera unión. Ahora voy a ir al lado de enfrente, ¿sí? A la otra. Y voy a tomar la cadena en canales, ¿sí? Un rulito, voy a colocar la aguja así por adentro, voy a tomar un rulito y voy a sacar por el otro. Luego voy a ir abajo y voy a hacer lo mismo que hice en el anterior. Voy a volver a colocar la aguja por donde salió, ¿sí? Saco en el siguiente y paso. Voy arriba, lo mismo. Encanalé los dos rulitos. Bien, vuelvo abajo. Envuelvo la cadena por completo. Bien. De esta manera voy a ir uniendo, realizando esta unión, esta costura. ¿Ven? Luego simplemente voy a estirar y me va a quedar la unión. Miren que es muy similar al punto que venimos trabajando, por eso la elegí. Miren cómo queda, ¿ven? Queda muy parecido a lo que veníamos haciendo. Bueno, la vamos a seguir hasta acá, de este lado y del otro. Y así queda entonces unida, ven la prenda así por el lateral. Ven, súper prolijo. Bueno, ahora vamos a trabajar la parte de la cintura y extender la prenda a lo largo, ¿no? Entonces, vamos a hacer el siguiente punto. Vamos a colocar la prenda de esta manera y vamos a empezar a trabajar aquí en forma horizontal. ¿Sí? Veníamos trabajando en forma vertical, ahora lo vamos a hacer en manera contraria. Vamos a tomar el color con el que quieran combinar o pueden realizarlo del mismo tono, ¿sí? Como a ustedes más les guste. Y vamos a empezar a trabajar en estas canaletas, ¿ven? En estas espigas que se forman cuando hacemos el punto canale, ¿sí? En estas filas que se forman con relieve es donde vamos a trabajar. Entonces vamos a comenzar aquí, en la primera. Vamos a colocar la aguja dentro del primer punto, ven que se forman como espiguitas. De este lado tenemos la cadena. Vamos a girar y vamos a trabajar de esta manera, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tomar el primero. Vamos a tomar material, vamos a picar y vamos a empezar aquí trabajando con una cadena.
Estoy utilizando la misma aguja, ¿sí? En este punto lo que voy a hacer es hacer un medio punto, aquí mismo. ¿Ven? Ahora voy a saltar y voy a trabajar en la otra, en el otro relieve, ¿sí? ¿Ven? En el otro canalé que teníamos. Aquí voy a hacer lo mismo, voy a tomar la lazada y voy a picar dentro de esta espiga que se forma. Y ahí lo que hago es una vareta, pero no vamos a hacer una vareta así común, ¿ven? Vamos a hacer una vareta alargada. ¿Cómo se hace la vareta alargada? Vamos a tomar la lazada y vamos a tener 3 rulitos en la aguja. Vamos a tomar hebra y vamos a pasarlo por el primer rulito. Volvemos a tener 3 en la aguja. Tomo la lazada y paso por los otros 2. ¿Sí? Ahora voy a tener 2 rulitos en la aguja y paso hebra por esos 2. ¿Sí? De esta manera se hace una vareta alargada. Miren, lo hacemos otra vez. Pasamos por el primero, pasamos por los otros 2 y pasamos por los otros 2. ¿Sí? Lo que logramos así es hacer una vareta justamente alargada, ¿sí? Que es en apariencia casi igual a la vareta común, solo que queda más larga, ¿sí? Extendida. Bien, vamos a hacer 5 varetas alargadas en el mismo punto, ¿sí? De esta manera formamos el abanico. Vamos a hacer 5. De esta manera, presten atención porque como estamos muy acostumbrados a hacer la vareta común, bueno, si no pensamos, hacemos la vareta de siempre. Ahora, una vez que tenemos estas 5 varetas, vamos al siguiente fila de espigas y vamos a hacer lo mismo, pero vamos a picar y vamos a hacer un medio punto, ¿sí? Y de esta manera vamos a ir alternando. Miren, ahora en el siguiente, nuevamente 5 varetas alargadas. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a ir al siguiente y hago un medio punto. Y así voy a ir repitiendo toda la hilera, ven, de la cintura. Lo que tenemos que lograr es que no se nos agrande, ¿sí? De esta manera el tejido, ni se achique, ¿sí? Que se mantenga. Por eso les recomiendo hacer 5 solamente y un punto en separando, ¿sí? Un medio punto separando. De esta manera se conserva el tamaño de el otro trabajo que habíamos hecho, ¿sí? Voy a hacer esto hasta el final de la hilera. Aquí llegué al final, miren, no les va a coincidir la espiga en el vértice, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es picar en donde comienza la media vareta y voy a cerrarlo ahí, ¿sí? Para que me quede justo en el borde. Bien, solo en esa parte, el resto todo igual. Ahora ustedes pueden decidir si van a seguir con este color o van a ir intercalando los colores, ¿sí? En este caso lo vamos a ir cambiando, entonces vamos a cortar la hebra. Corto la hebra, ¿por qué? Porque yo voy a trabajar siempre del lado del derecho, ¿sí? Entonces voy a cortar acá y voy a volver a comenzar donde hice al principio. Sí, voy a cambiar el color, voy a tomar un nuevo tono. En este caso va a ser violeta, ¿sí? Y voy a empezar a trabajar entonces en esta parte. Vamos a hacer un nudito deslizado para más seguridad. Y vamos a empezar a trabajar acá. Miren, tenemos el medio punto que habíamos hecho al principio. Aquí lo que vamos a hacer es la mitad de un abanico. Bien, miren, vamos a tomar la lazada, vamos a picar, vamos a hacer la primer vareta alargada.
En este punto vamos a hacer solo 5. Solo 3, ¿sí? 1, 2 y 3. Bien, la mitad. Y vamos a hacer un medio punto que va a picar en la tercera de la vuelta anterior, ¿sí? Recuerden que teníamos 5, vamos a contar 1, 2, 3. Y en la tercera, que sería la vareta del medio, vamos a hacer un medio punto en esa parte. Bien. Ahora voy a ir al otro medio punto y voy a hacer el abanico completo, ¿sí? No voy a tomar el medio punto así por las dos cadenas, sino que voy a picar dentro del medio punto, ¿sí? Donde se forma como una B, ¿ven? De 2 rulitos ahí abajo, ahí voy a picar. Y voy a hacer las varetas alargadas. 1, 2, 3, 4 y 5. De esta manera voy a ir repitiendo esto toda la vuelta, toda la hilera, ¿sí? Pico en el medio, como les dije, hacemos las varetas alargadas y un medio punto en la mitad del abanico de la vuelta anterior. Así simplemente voy a trabajar toda la hilera. Llegué aquí al final con el otro color y voy a hacer lo mismo que hice al principio, ¿sí? Voy a terminar con 3 varetas extendidas. 1, 2 y 3. De esta manera termino esta hilera, ¿sí? Nuevamente voy a cortar la hebra, voy a cambiar de color. Voy a comenzar una tercera hilera con otro color y lo que voy a hacer aquí va a ser comenzar con un medio punto, ¿sí? Al contrario de lo anterior, vamos a repetir en este caso la vuelta número 1. Vamos a picar en la primera vareta y vamos a hacer un medio punto, ¿sí? Luego voy a ir aquí a donde está el medio punto y voy a hacer las 5 varetas extendidas. 2, 3, 4 y 5. Y nuevamente un medio punto en la tercera vareta de la vuelta anterior. Simplemente voy a ir repitiendo este paso como lo hice en la primera hilera, ¿sí? De esta manera van a ver cómo pueden ir generando el largo que ustedes deseen hasta llegar a la cintura, ¿sí? A que después hagamos el puño de la cintura, ¿sí? A eso me refiero. Bueno, ahora vamos a hacer el punto burbuja en la manga, ¿sí? Vamos a hacer el punto burbuja y vamos a generar la manga. La única condición que necesitan es que los puntos que dejen para el espacio, ¿sí?, de la manga sea múltiplo de 8, ¿sí? Con eso es suficiente. En este caso tengo 56 puntos en total. Voy a tomar el color con el que voy a trabajar. Voy a hacer un nudito deslizado para comenzar. Siempre vamos a retomar así en los cambios de color. Una vez que tengo el nudo deslizado en la aguja, voy a tomar hebra, ¿sí?, en la aguja misma, voy a picar y voy a hacer una vareta extendida, ¿sí? Esto siempre vamos a trabajar con vareta extendida, al igual que hicimos en el punto abanico, ¿sí? Bueno, tenemos aquí un punto, vamos a hacer uno más y otro más, ¿sí? Aquí los vamos a tomar por completo. Vamos a hacer la mitad
del espacio con el que vamos a comenzar para colocar las burbujas, una aquí en la unión del costado, y esa sería la distribución, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer la mitad, solo vamos a hacer tres varetas, ¿sí? Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un abanico. El abanico va a constar de 8 varetas extendidas, ¿sí? Todas pican en el mismo espacio, ¿ven? Vamos a hacer 8. Aquí van a determinar el tamaño de la burbuja que quieran hacer, ¿sí? Lo pueden hacer de 8, de 6, de 4, bueno, ahí ya les quedaría muy chiquitita, pero bueno, de 6 estaría bien también. Bueno, en este caso yo lo hice de 8, ¿sí? Así que voy 2, 4, 6, 7 y 8. Bien. Ahora vamos a hacer completa la secuencia. Miren, vamos a realizar 3 varetas extendidas. 2 y 3. Bien. Una más que va a ser el que luego vamos a hacer el cordoncito que va a separar a los puntos burbujas, ¿sí? Así que acá iríamos 4. Y vamos a hacer 3 más. En total, en esta primera vuelta, vamos a hacer todas varetas extendidas. En total serían 7, ¿sí? Tenemos 2, 4, 6 y 7. Ahora vamos a hacer otro abanico, ¿sí? En el siguiente vamos a hacer otro abanico. Por eso son múltiplos de 8, ¿sí? Porque vamos a utilizar 7 para hacer la separación y un punto más para hacer el punto burbuja. Bien, aquí haríamos entonces 8 y luego repetiríamos 7. Bien, esto lo vamos a hacer toda la vuelta, lo mismo. La primera vuelta es al igual que las otras, pero son iguales, ¿sí? Solo que en esta no vamos a hacer ningún punto tomado ni por detrás ni por delante, ¿sí? Van a repetir simplemente hasta llegar al comienzo. Llegué aquí y di toda la vuelta y estoy en esta situación, ¿ven? Que voy a llegar al principio donde comencé. Entonces voy a hacer las últimas 4 que me faltarían para completar las 7. Recuerden que empezamos con 3. Voy a hacer estas últimas 4 y de esta manera completo la secuencia, ¿sí? Ahí voy 3 y una más, completo esta secuencia. Voy a finalizar con un punto deslizado. Vamos a comenzar una segunda vuelta, ¿sí? Esta segunda vuelta vamos a empezar a trabajar con varetas tomadas por delante y por detrás. Vamos a comenzar con una tomada por detrás. Estoy aquí donde terminé con un punto deslizado y ahora lo que voy a hacer es ir por detrás la aguja, ¿ven? Y voy a tomar esta vareta envolviendo, ¿ven? Tomo la lazada y saco para el mismo lado donde piqué mi aguja, ¿sí? Y aquí voy a hacer 3 cadenas, 2 y 3, ¿sí? Así vamos a trabajar la primera vareta, ¿ven? Ahora vamos a tomar la segunda también por detrás, ¿ven? Tomo la lazada, voy por detrás, envuelvo a mi vareta, paso y hago la vareta extendida, ¿sí? Vamos a hacerlo una vez más, por detrás, saco y hago una vareta extendida. Bien, estos 3 los tomé por detrás. Ahora en el abanico, ¿ven? Vamos a tomarlas todas por delante. ¿Cómo sería por delante? Vamos a tomar la lazada y en vez de ir por detrás, vamos a ir por adelante, ¿sí? Así vamos a envolver, vamos a pasar nuestra aguja y vamos a hacer la vareta. Una vez más, tomamos, ¿sí? Por delante, pasamos, hebra y hacemos la vareta extendida.
nuevamente, y esto lo vamos a repetir en las 8 varetas del abanico. Una vez que ya tengo estas 8, ven, ahí ya se están formando de a poquito el punto, vamos a encontrarnos con estas 7 varetas que hicimos de separación. Vamos a tomar 3 y vamos a trabajarlas por detrás, ¿sí? Tomando la vareta por detrás. Hacemos 1, 2 y 3. Bien, por detrás. Luego la cuarta la vamos a tomar por delante. Miren, esta vamos por delante y realizamos la vareta. Y las otras 3 que restan vamos a tomarlas por detrás. De esta manera trabajamos en esta parte, ¿sí? Bien, me falta una más. Y tengo completo este sector, ¿sí? 3 por detrás, 1 por delante y 3 por detrás. Ahora en el abanico nuevamente todas por delante, ¿sí? Así que voy a tener 8 varetas tomadas por delante. Y de esta manera voy a ir repitiendo toda la vuelta, ¿sí? En el abanico voy a tomarlas todas por delante. Y en la parte de la separación hacemos 3 por delante, 3 por detrás, 1 por delante y 3 por detrás, ¿sí? Así toda la vuelta. Di entonces toda la vuelta como les indiqué. Llegué al comienzo y vamos a dar una tercera vuelta donde vamos a trabajar los puntos como se presentan, ¿sí? Donde tenemos varetas por detrás, van a ser por detrás. Y donde tenemos varetas por delante, vamos a tomarlas por delante. Simplemente vamos a respetar el dibujo que formamos anteriormente. Comenzamos la primera con cadenas, recuerden. Y ya así la segunda hacemos la vareta extendida, ¿sí? Aquí empezábamos con 3 varetas por detrás. Y luego ya tenemos el abanico donde son todas tomadas por delante. En donde tenemos la separación de los puntos burbuja, teníamos 3 por detrás, 1 por delante, 3 por detrás y así toda la vuelta. La tercera y la cuarta vuelta son exactamente iguales. Vamos a dar una tercera vuelta como les indiqué y una cuarta exactamente igual. Tengo aquí ya entonces terminada la vuelta número 3 y 4, ¿sí? ¿Ven cómo queda el dibujo y las separaciones, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar una cuarta vuelta. Lo que vamos a hacer es, en las partes de las separaciones, ¿sí? Teníamos 3 por detrás, 1 por delante y 3 por detrás. Vamos a seguir respetando lo mismo, ¿sí? Lo vamos a repetir una vez más. Vamos a tomar por detrás donde tenemos por detrás y por delante en esta parte, ¿sí? Llegué aquí a la burbuja, ¿sí? Lo que voy a hacer acá es esto. Miren, voy a tomar por delante y no lo voy a cerrar, ¿sí? Me voy a quedar en la última en la última vuelta, miren, con los 2 rulitos en la aguja, ¿bien? Tomo nuevamente la lazada, voy a la segunda y voy a trabajarla exactamente igual. Voy a hacer la vareta sin cerrar. En la tercera y así en las 8 varetas que tenemos para trabajar aquí en esta burbuja, ¿sí? Vamos a tomar las 8 sin cerrar, todas van a quedar en la aguja. Tengo las 8, ven, varetas sin cerrar en la aguja y lo que hago es cerrarlo todo junto, miren, simplemente así. Voy a hacer una cadena para cerrar y de esta manera me queda terminado el punto burbuja, ¿sí? Luego, como les dije, en las separaciones vamos a trabajar
las varetas por detrás y las varetas por delante como se presentan. Y en cada una de las burbujas la vamos a cerrar como acabo de mostrarles. Entonces esto lo vamos a repetir toda la vuelta. De esta manera queda, miren, terminado el punto. Miren qué hermoso que quedan estos burbujones. Aquí lo termino y en esta vuelta, o sea en la quinta, voy a cortar el hilo porque voy a cambiar. ¿Sí? Vamos a cortar la hebra y vamos a cambiar de color. ¿Sí? En este caso voy a utilizar este color violeta. Voy a empezar con un nudo deslizado como hicimos en el anterior. Y lo que vamos a hacer ahora es realizar el mismo, exactamente el mismo motivo, solo que intercalado, ¿sí? Donde tenemos un burbujón vamos a hacer una hilera de varetas tomadas por delante y por detrás, y donde tenemos el burbujón y donde teníamos estas líneas que se formaron con la vareta por delante, vamos a hacer un burbujón, ¿sí? Es así de simple, miren. Vamos a aprovechar que cortamos la hebra y vamos a picar en otro lugar, no donde terminamos, ¿sí? Para ir emparejando un poco la cicatriz que nos queda de la unión. Bien, voy a comenzarlo acá, miren. Tomo hebra, tomo lazada, voy por detrás y hago mi primer vareta. De esta manera me queda perfecto. Por detrás, tomo y tomo esta otra por detrás, ¿sí? Estas tres van por detrás. Esto lo vamos a seguir respetando, tal cual. Y donde tenemos aquí el relieve este que se forma con la vareta tomada por delante, vamos a hacer el nuevo burbujón, ¿sí? Como lo comenzamos como en el anterior, vamos a hacer un abanico de 8 varetas extendidas que pican en el mismo lugar, ¿sí? Miren, exactamente lo mismo que hicimos en el anterior. Vamos a hacer entonces 8. A ver cuántas vamos. Vamos 5. 5. Vamos con una sexta. 7 y 8. Bien. Bueno. Ahora vamos a... Aquí tenemos 3 varetas tomadas por detrás. Vamos a hacer lo mismo. 3 varetas por detrás. 1, 2, 3. Bien. Ahora nos encontramos aquí con la burbuja. Lo que vamos a hacer aquí es hacer una vareta tomada por delante, ¿sí? Vamos a envolver acá el punto este que hicimos, esta disminución gigante. Vamos a tomarlo y vamos a hacer ahí la vareta. Miren. ¿Ven cómo quedó? Y luego simplemente vamos a repetir. Vamos a seguir 3 varetas por detrás. 1, 2 y 3. Bien. Y aquí nuevamente hacemos un abanico. Bien. De esta manera vamos a repetir el mismo punto que hicimos al comienzo, ¿sí? O sea que las vueltas 1, 2, 3, 4 y 5 se van a ir repitiendo a lo largo de la manga las veces necesarias hasta lograr la medida que desean, ¿sí? Vamos a llegar hasta ahí y les voy a explicar cómo continuamos. Aquí avancé, ¿ven? Tengo 5 completos, 5 vueltas completas de punto burbuja, ¿sí? Como pueden ver aquí. Repetí 2 veces el color, porque en este caso yo estoy utilizando 3, y con esa medida me es suficiente para el largo de manga que necesito. Cuando voy a realizar el último punto burbuja, voy a hacer unas disminuciones para luego seguir con el puño, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer esas disminuciones? ¿Sí? Tengo 3 vueltas completas tal cual vengo trabajando, ¿sí? Voy a comenzar una cuarta vuelta en la cual voy a hacer las disminuciones
siempre en este sector, ¿sí? Donde están las divisiones de los puntos burbujas, ¿bien? Entonces, en la primera voy a tomar los dos puntos que siguen a la vareta tomada por delante, ¿sí? Ven que tenemos 3. Bueno, de esos 3 nos vamos a quedar con 2. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a pasar la aguja por detrás, vamos a tomar 2 varetas al mismo tiempo y vamos a realizar el primer punto, ¿sí? En este caso porque terminé aquí, ¿ven? La unión la estoy haciendo acá. Ahora tomo la lazada y voy a trabajar la siguiente vareta de igual manera, tomada por detrás y me queda así. En la burbuja, la cuarta vuelta es todo con puntos tomados por delante, ¿sí? Así que eso lo vamos a respetar. Tomo todas las varetas por delante y estoy aquí en esta parte, ¿sí? En la separación de las burbujas, aquí voy a hacer las disminuciones. Entonces voy a tomar el primero por detrás, como corresponde, ¿sí? Como vengo trabajando. Y los otros, estas dos varetas que están tomadas por detrás, las voy a tomar por detrás, pero las dos al mismo tiempo, ¿sí? Voy a pasar la aguja por las dos al mismo tiempo. Y de esta manera hago la disminución, ¿sí? Luego tenemos la vareta tomada por delante, lo vamos a volver a tomar por delante, de igual manera. Y nuevamente aquí haremos una disminución. Tenemos 3, voy a tomar los dos primeros por detrás, las dos varetas al mismo tiempo y realizo mi vareta extendida. Y luego en el siguiente lo tomo como vengo trabajando, ¿sí? Una vareta tomada por detrás. Luego voy a repetir lo mismo en la burbuja y en cada una de las separaciones voy a hacer las disminuciones. Va a quedar así, ¿sí? 2 varetas por cada una de las separaciones. Ahora vamos a hacer una nueva disminución, ¿sí? Vamos a hacer exactamente lo mismo tomando las dos que quedaron, ¿sí? Me voy a quedar con una sola, tomada por detrás. Una, dos, tres. Y luego voy a tener aquí la burbuja, que esta es la quinta vuelta, por lo tanto aquí tengo que hacer las disminuciones, ¿sí? Voy a tomar la burbuja, la voy a trabajar exactamente igual como vengo trabajando las anteriores y aquí haría la disminución. Luego tengo aquí la separación de los puntos burbuja. Lo que hago es tomar las dos varetas por detrás que me quedaron, las tomo al mismo tiempo y hago solo una vareta tomada por detrás. Luego voy a hacer una por delante, ¿sí? Siguiendo el dibujo. Y luego repito lo mismo con estas dos que tenemos aquí. Las tomo a las dos al mismo tiempo y hago mi vareta extendida tomada por detrás. Y luego simplemente lo que voy a hacer es repetir. Voy otra vez aquí a formar el punto burbuja con las disminuciones y en esta separación vuelvo a hacer lo mismo que acabo de explicar. Así toda la vuelta. Bueno, miren cómo quedó terminadito la manga. ¿Ven? Bueno, como les dije, en total hice 6 burbujones, 6 vueltas de burbujones. Eso va a depender de la medida que ustedes necesiten de manga, ¿bien? Bueno, ahora vamos a hacer el puño. El puño lo voy a hacer del mismo tono que hice en la parte del cuerpo, ¿sí? Con este color. Todas las terminaciones las voy a hacer con este tono. Lo que voy a hacer es comenzar montando un punto como hicimos anteriormente. Y vamos a trabajar nuevamente con varetas tomadas por delante y por detrás, ¿sí? Vamos a tomar y empezar en cualquiera de las varetas que tenemos tomadas por detrás. Vamos a comenzar aquí. Vamos a tomar y vamos a comenzar con la vareta. Ustedes aquí pueden decidir o a seguir con las varetas extendidas
o hacer una vareta común, ¿sí? Yo las terminaciones las voy a hacer con vareta común. Común me refiero a la tradicional, la que hacemos casi siempre, ¿sí? Bueno, vamos a tomar entonces la vareta, la hebra, y comenzamos haciendo una vareta, ¿sí? Una vareta tomada por detrás. Ahora voy a tomar por delante la burbuja, ¿sí? Y voy a hacer aquí una vareta tomada por delante. Luego me voy a encontrar con una vareta por detrás, la voy a tomar por detrás. Y así voy a ir respetando cómo se presentan las varetas, las voy a copiar, ¿sí? Sería la idea, ¿ven? Ahí por detrás y por delante. Bueno, recuerden aquí que pueden hacer la vareta extendida o una vareta tradicional, ¿sí? En este caso yo estoy haciendo vareta tradicional. Entonces, como les dije, repetimos todas las varetas, toda la vuelta con varetas tomadas por delante y tomadas por detrás. Una y una, ¿ven? Le va a quedar una y una. Exactamente. Una por delante, una por detrás, una por delante, una por detrás. Bueno, di toda la vuelta, ¿sí? Como les indiqué, llegué aquí al comienzo, voy a cerrar con un punto deslizado, como a las vueltas anteriores. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es repetir una vuelta por delante, una vareta por delante, una por detrás, una por delante, una por detrás, y así toda la vuelta. Miren, vamos a hacer un poquito como para que vean. Una y dos. ¿Por qué dos? Porque estoy haciendo una vareta tradicional, ¿sí? Solo voy a hacer dos cadenas. Y luego aquí una vareta tomada por delante, luego una por detrás, una por delante, una por detrás y así toda la vuelta. Esta vuelta la vamos a repetir todas las veces necesarias hasta lograr el ancho de puño deseado. ¿Sí? Yo voy a avanzar un poquito con estas vueltas y les voy a mostrar cómo queda terminado. Y así queda terminado entonces el puño. Miren, di 5 vueltas. Bien, y quedó de 5 centímetros el ancho de mi puño. Bueno, ahora vamos a trabajar entonces la cintura. Como verán, aquí realicé en total 10 hileras de este punto abanico, ¿sí? Que en total, les voy a mostrar aquí cuánto mide, son 14 centímetros, ¿sí? Bueno, recuerden que esto es el largo que ustedes quieran darle a la prenda, ¿sí? Aquí pueden, bueno, ver si ustedes lo quieren un poquito más largo, un poquito más corto y hacerlo a su gusto. Ahora vamos a trabajar entonces lo que es la cintura. Sí, vamos a tomar la prenda del lado del derecho, como venimos trabajando. El color que van a trabajar, en este caso va a ser el mismo que hice el puño. Y lo que voy a hacer es toda una hilera de varetas, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar con un nudo deslizado. Vamos a montar este punto y vamos a comenzar haciendo varetas, ¿sí? Las varetas van a ser básicas, ¿sí? Como trabajamos en el puño en este caso, ¿sí? Si ustedes quieren seguir con la vareta extendida lo pueden hacer tranquilamente, ¿sí? Acá estoy haciendo la vareta básica. Bien, en cada una de las varetas vamos a hacer una nueva vareta y en el punto donde tenemos el medio punto vamos a hacer una vareta ahí. Lo voy a seguir tomando del centro como hicimos en el punto abanico para que me quede prolijo. Así que me coloco en el centro y hago la vareta. Bueno, esto es muy fácil. Vamos a hacer todos varetas de esta manera. Así queda entonces, ven,
todo prolijito con una hilera de varetas. Bien, ahora vamos a empezar a realizar el punto elástico. Vamos a comenzar con 2 cadenas, giramos y vamos a empezar a trabajar una vareta tomada por delante y otra vareta por detrás. ¿Sí? Vamos a imitar y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el puño. ¿Ven? Una y una. Así toda la hilera. Bueno, miren cómo queda. Todo trabajado como el puño, ¿sí? Y aquí al final lo que van a hacer es una vareta, ¿sí? Acá no va a estar ni tomada por delante ni por detrás, simplemente una vareta. Ahora vamos a comenzar una tercera vuelta, hacemos lo mismo, 2 cadenas, giramos nuestro trabajo. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a donde tenemos la vareta tomada por detrás, la tomamos por detrás y la de adelante por adelante, ¿sí? Vamos a respetar eso. Entonces tenemos por detrás y una por delante, ¿sí? De esta manera vamos a ir trabajando esta y todas las vueltas necesarias, todas las hileras, mejor dicho, necesarias hasta lograr el ancho de cintura que deseen. Así queda entonces la cintura. En este caso di 4 vueltas contando la primera, que eran solo varetas, luego 3 que van a ser tomadas por delante y por detrás y van a formar la cintura, ¿sí? Pueden hacer más si lo quieren más ancho, si no, en este caso quedó de 4,5. Bien, bueno, ahora vamos a trabajar la parte del escote, ¿sí? Todo el frente, el delantero, el cuello y vamos a realizar el siguiente punto. Vamos a comenzar trabajando, miren, aquí la cintura, ¿sí? Vamos a picar aquí en la última cadena, vamos a tomar hebra, vamos a hacer una cadena y vamos a comenzar a realizar medios puntos, ¿sí? Acá voy a ir escondiendo la hebra. Medios puntos en cada uno de los puntos como se presentan, ¿sí? Acá vamos a poner uno acá, otro acá, otro acá, ¿ven? En la unión y en la vareta. Bien, luego nos vamos a encontrar con varetas en forma horizontal, ¿sí? Que lo que vamos a hacer es realizar 2 o 3 puntos dependiendo como ustedes vayan generando el tejido, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos que generar ni ondas ni que se frunza, ¿sí? En esta primera vuelta va a ser así. Entonces, miren, aquí tenemos el medio punto. Vamos a hacer acá otro medio punto y en la vareta 2 medios puntos, ¿sí? Uno aquí y 2 en la vareta. ¿Ven? Así envolviendo van a ser los medios puntos, ¿sí? Esta va a ser la primera vuelta. Vamos a realizar todos medios puntos para comenzar con este escote. Y ahora vamos a tener las varetas en sí, ¿ven? Las medias varetas que habíamos trabajado al principio. Aquí vamos a hacer un medio punto por cada una de media vareta, ¿sí? Un medio punto en cada una de las medias varetas. Y así toda la vuelta, ¿sí? En la parte en donde nos encontramos con medias varetas hacemos un medio punto y en el abanico como les indique. Ahora vamos a seguir trabajando acá en la parte del escote y vamos a hacer un borde de terminación. Aquí lo que pueden hacer es seguir dando vueltas
de medios puntos, que queda prolijo hasta lograr un ancho que ustedes deseen. O hacer como hice yo, que para seguir un poco la idea que habíamos trabajado acá en la parte de arriba, en el comienzo de la prenda, que hicimos hileras de medias varetas trabajadas en canales. Entonces lo que voy a hacer es trabajar en canalé, pero voy a realizar puntos deslizados, ¿sí? Que queda mucho más tomado y me gustaba un poquito más cómo queda, ¿sí? Entonces vamos a empezar a realizar puntos deslizados. Pero otro detalle es que voy a utilizar una aguja un poquito más grande. Recuerden que estábamos trabajando en este caso con una 6,5. Ahora voy a trabajar con una 7, un poquito más grande. Porque esto si no va a tomar. Este punto toma y lo que voy a hacer es aquí se me va a hacer como un frunce, que no es la idea en este caso que se tome en esta parte del escote, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es trabajar con una más grande. Voy simplemente a realizar puntos deslizados tomando canales, ¿ven? Solo un rulito de la cadena como hicimos al comienzo, pero a diferencia que hicimos al principio van a ser puntos deslizados, ¿sí? Esto simplemente es muy fácil, van a ir dando toda la vuelta y van a hacer todas las vueltas necesarias con este punto hasta lograr el ancho que ustedes deseen para el escote. Yo voy a avanzar y les voy a mostrar cómo queda terminado. Y aquí tenemos la prenda terminada con todos los detalles que aprendimos. Les voy a indicar un poco el tema de las medidas, como para que lo tengan en cuenta si les sirve. Recuerden que hicimos para un contorno de 105 centímetros de busto, con una holgura de 15 centímetros, así que queda suelto. Vamos a ver el largo total, me quedó de 48 centímetros, ¿sí? Es cortito, el diseño este es del cardi corto. Obviamente, como les indiqué, lo pueden hacer del largo que quieran. Vamos a ver una delantera, como quedó, de 25 centímetros. Veamos la manga. Con el puño incluido tenemos unos 40 centímetros. Recuerden que tenemos un hombro bastante amplio, ¿sí? Miren cómo quedó bastante amplio, así que parte de la manga va... parte del hombro, perdón, va a cubrir la manga. Por eso es más cortita. Miren, tenemos más o menos unos 28 centímetros casi. Y así nos quedaría terminada la propuesta. Espero no haberme olvidado ningún detalle y si así lo fuese, si tienen alguna duda me pueden dejar en comentarios y bueno, lo podemos charlar por ahí. Así que bueno, espero que les guste, que lo puedan realizar y que disfruten tanto como yo este tejido, ¿sí? Nos vemos en un próximo tutorial. Chau, chau.